Centro de Fe, Esperanza y Amor Cumbres. Una casa para todos. Hoy, hermanos, vamos a terminar una serie de mensajes que hemos hablado acerca del manantial de Dios, ¿verdad? El manantial espiritual. Hoy vamos a ver nuestra última sesión o episodio, ¿verdad? De esta serie de mensajes. Fueron 4 mensajes, ¿verdad? Manantial espiritual 1, manantial espiritual 2, ¿verdad? Manantiales que bendicen, y hoy manantial de vida, río poderoso, ¿verdad? Y yo quiero decirle, hermanos, tal vez no sé si usted lo sepa, pero los ríos y los manantiales, ¿verdad? Como ya lo hemos hablado, y las aguas tienen una simbología espiritual y también representan a Dios, ¿sí? Si tú has leído el libro de Apocalipsis, dice un estruendo como de muchas aguas, no sé si tú lo has leído, hace referencia a la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios? Como un estruendo de muchas aguas. Tal vez, no todos, alguna vez Dios nos ha permitido ir a una cascada muy grande, pero yo he escuchado y he visto que las aguas cuando están corriendo tienen una voz, ¿sí? Un sonido. ¿Cuántos han ido a las cataratas del Niágara? No, yo tampoco he ido, pero imagínense cómo se ha de escuchar allá, ¿sí? Sí las han visto, ¿verdad? ¿Sí? Cómo se ven unas cascadas inmensas que si te caes ahí, te vas con el Señor directamente, ¿sí? ¿Cómo se escucharán esas cataratas del Niágara? Bueno, la Biblia dice que es similar la voz de Dios como el estruendo de muchas aguas, ¿sí? Un estruendo, algo impresionante. Y les decía, hoy vamos a hablar lo que hemos también estado leyendo en la lectura que ponemos en la página de la iglesia. Se terminó de leer el libro de Ezequiel. Y Ezequiel, hermanos, tiene una revelación poderosa de las cosas que han de suceder, de las cosas que estaban pasando y lo que representa aún el mismo Dios, ¿verdad? Hace 2 miércoles, el hermano Julio hablaba en la predicación de miércoles sobre cómo Ezequiel muestra, ¿verdad? Creo que es capítulo 24, de la limpieza que el Señor quiere hacer a través de las aguas, ¿sí? Las aguas del Señor. Yo sé que semanas atrás estuve hablando acerca del agua o la fuente de vida, o el manantial de vida que Jesús pone en nosotros. Pero yo quiero decirle que Jesús no se la sacó de la bolsa o de la manga para hablar, no. Jesús estaba hablando lo que ya estaba establecido. Por eso la palabra de Dios tiene una hilación tremenda, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Por favor, acompáñame en Ezequiel, capítulo 47, por favor. Me das un amén fuerte cuando ya estés ahí. Ezequiel 47. Vamos a leer del 1 al 12. Amén, amén. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Síguenos con tu vista o en tu Biblia, por favor. No olvides también traer tu Biblia y traer tu resaltador, por resaltar los versículos que te llaman la atención. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Dice, las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Dice, ustedes el número 2, por favor. A ver, alto, alto, alto. Todos a una sola voz, una voz firme, una voz fuerte, ¿verdad? 1, 2, 3. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hasta los lomos. Dice, midió otros 1000
y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. A la orilla o ribera del río, dice, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. A esas aguas se refiere al mar muerto. Entrarán sobre el mar muerto, ¿verdad? Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué dice? Vivirá. Dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán, ¿qué dice? Sanidad. Vivirá todo lo que entrare en este río. 10. Amén. 11 dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. ¿Qué son las salinas? Amén. ¿Se escuchó más el abanico? Dice, junto al río, en las riberas, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, no faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas, ¿qué dice? Salen del santuario, y su fruto será ¿qué? Para comer, y sus hojas ¿para qué? Para medicina, ¿verdad? Qué interesante, hermanos. Si bien esta es la última parte de aproximadamente 5, perdón. Desde el parte del 43 hasta el 47, dice las leyes del templo y lo que estaba viendo a Ezequiel en el espíritu y en esa visión, ¿verdad? Y dice las aguas, ¿qué? Salutíferas, ¿sí? Y nos damos cuenta que estas aguas, ¿de dónde salen? De la casa de alguien, no, de la casa de Dios, del templo. Dice que salen de la parte de enfrente o de la fachada, si lo puedo decir así, y son aguas que ¿qué? Que van a llevar al profeta Ezequiel a un nivel sobrenatural en lo espiritual, ¿verdad? Le hace entender que es necesario que mojarse con esa agua. ¿Qué dice? Que en parte de lo que estábamos leyendo, ¿qué decía? Que aquellos que se mojan, ¿qué dice? Van a sanar, van a prosperar, van a ser bendecidos. Si bien Jesús dijo que el que bebiere de estas aguas, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Del contrario, ¿qué dice? Correrán ¿qué? Ríos de agua viva en su interior. Yo quiero decirte que esas aguas son las mismas que está hablando Ezequiel, ¿sí? Y cuando nos referimos al río, nos referimos al río poderoso de Dios, ¿sí? ¿Tú sabes que los ríos tienen cualidades? Que los ríos son una bendición, aunque pareciera que cuando se desbordan, obviamente no es una bendición cuando hay una inundación, pero los ríos representan vida, ¿sí? Yo ahorita, ayer lo medité y lo busqué y ahorita lo anoté ahorita en la mañana. Me llamaban las cualidades de los ríos, algunas cualidades, ¿verdad? Yo le agregué algo espiritual. Pero los ríos comúnmente tienen agua ¿qué? ¿Dulce o salada? Agua dulce, ¿sí? Y si tienen agua dulce, hermanos, ¿para qué se usa esa agua? Para consumo. Un río que comúnmente está sano, que no está contaminado, puede sustentar a otros, ¿sí?
Decíamos, nosotros tenemos un manantial en nuestro interior que tiene que estar limpio. Le decíamos la semana pasada, manantiales que ¿qué? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Manantiales que qué? Hermanos, por favor. ¿Sí estaban ustedes o eran un holograma? Yo ya lo acabo de decir empezando la predicación. Manantiales que bendicen. ¿Sí? Entonces, un río lleva agua dulce. Entonces, si un río lleva agua dulce, quiere decir que todo lo amargo que hay por ahí lo va a quitar. Leíamos ahorita, van a ir estas corrientes, van a caer sobre el mar, y hace referencia al mar muerto. ¿Sí conocen el mar muerto? ¿Lo han visto por videos? ¿Sí? Que es un mar que no tiene olas, ¿sí? Que la sal es muy fuerte en el contenido de la sal, por eso no tiene vida. ¿Sí? Entonces, así como esa agua dulce de un río alimenta o da alegría, creo que el río de Dios también en nosotros puede quitar lo amargo del pecado y lo de este mundo. Los ríos ayudan a la biodiversidad, dan vida, la sustentan. Animales toman de esas aguas, ¿verdad? Los peces que están adentro son sustentados aún, ¿verdad? Todo el ecosistema puede ser sustentado por un río. Seca el río, se acabó lo bonito, ¿sí? 3, los ríos llevan alimento, ¿verdad? Sea para los demás animales de la biosfera o para aquellos que van y pescan. ¿A cuánto les gusta pescar? A nadie. Hay que aprender a pescar, ¿verdad? ¿Sí? 4, recargan los acuíferos. Los ríos comúnmente llevan una corriente y son provocados tal vez por un ojo de agua. Entonces, ¿qué hacen? Pueden llenar una presa. Las presas, si se secan, no es solamente por el abuso excesivo del agua, sino ¿por qué? Porque tal vez no está la agua que se está usando, el agua que se está usando no es la misma que está alimentando, ¿verdad? Entonces hay un déficit de agua y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? En Monterrey, ¿sí? Pero sí, los ríos sustentan. ¿Cuántos han ido al río Ramos? ¿Alguien de aquí se bautizó en el río Ramos? ¿Ah? Hay algunos que han hecho bautizos en el río Ramos. Es peligroso, ¿verdad? Pero está muy bonito. También está muy bonito allá por Monte Carmelo, ¿verdad? Y por último, los ríos regulan el clima. Obviamente con el agua fresca que llevan. Comúnmente los ríos es un agua fría, ¿verdad? Sí. Pero también creo que los ríos refrescan. ¿Sí? Ahora, yo quiero decirte que el río de Dios viene a refrescar tu vida. ¿Sí? Viene a traer un fresco que te haga pensar diferente. ¿Por qué? Porque el mundo es acalorado, el pecado te quiere jalar y arrastrar al fuego del infierno, pero el Señor es todo lo contrario. El Señor quiere refrescar tu vida, el Señor quiere renovar tu vida, el Señor quiere brotar en ti para que salga todo lo que, todo lo sucio. Los ríos por su corriente comúnmente no están sucios porque tienen vida, están fluyendo. Los ríos que yacen o caen en un estanque, el estanque sí se puede contaminar porque no corre ahí, dice la palabra estanca, ¿verdad? ¿Sí? Por eso Dios no nos ha llamado a hacer peceras. ¿Sí creen esto? Dios a ti no te ha llamado a hacer una pecera con peces bonitos. Dios te ha llamado a hacer un río, algo que fluye, un manantial, algo que fluye y que todo lo que está a su alrededor va a ser bendecido. Bueno, esa no es la predicación, esa es solamente la pequeña introducción, ¿verdad? Entonces, estamos leyendo Ezequiel 47 del 1 al 12. Y Ezequiel 47 del 1 al 12 representan 3 cosas. Primero, representa abundancia. ¿Cuántos digan conmigo? Abundancia. Porque dice, ¿verdad? Que ese río, ¿qué va a hacer con los árboles? Va a ser árboles frutales que van a dar mucho fruto. Abundancia. Representa también restauración. Digo conmigo, restauración. Representa restauración. Y por último, representa la vida que proviene de la presencia de Dios. Ahora,
Si bien, si estudiamos un poquito y ponemos atención, este pasaje cuando habla de las aguas está hablando acerca de lo que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Ezequiel, en capítulos atrás, ¿verdad?, hace referencia que el Señor quiere cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, que el Señor quiere limpiarnos a través de esas aguas. Y sabemos, hermanos, que cuando se refiere a las aguas en el contexto espiritual, se refiere a la obra también del Espíritu Santo. ¿Sí? A la obra del Espíritu Santo. El río que aumenta en profundidad, si tú leíste conmigo, decía que medía, ¿verdad? ¿Cuánto medía? ¿100 qué? Medía, vamos a verlo ahí en nuestro pasaje de la Biblia. Ezequiel dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían, ¿qué dice? Del lado derecho, 3. Y salía el varón hacia el oriente, ¿verdad?, llevando un cordel en su mano, dice, y midió, ¿cuánto? 1000 codos, ¿verdad? Sí. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta qué? Hasta los tobillos, ¿verdad? Dice, el 4, dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas, ¿hasta qué? Hasta los lomos, ¿verdad? Dice, y midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino ¿qué? Sino a nado. Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Bueno, hasta ahí. Entonces, este pasaje que estamos leyendo aplica a la importancia de adentrarnos en las cosas espirituales. Si bien los tobillos representan, ¿qué podrán representar los tobillos, hermanos? ¿Qué podrán representar? Venir a Cristo, aceptarle, reconocerle que te ama, que le quieres amar. Y puede ser que sea el inicio de tu vida espiritual, los tobillos. Ok, tal vez algunos de los que están aquí están en los tobillos. El agua le llega a los tobillos, ¿verdad? Pero lo segundo dice que midió otros 1000, dice, y el agua le llegó ¿a dónde? A las rodillas. Y hermanos, el agua a las rodillas representa que hoy ya no eres un cristiano de la bola, pues si lo puedo decir así. No es la expresión que quiero decir, pero no eres un cristiano común, o no eres un creyente que solamente creyó y está por ahí entre sí y que no. El llegar al agua a las rodillas representa que ya eres un cristiano que has entendido el valor de doblegar rodilla, el valor de la oración. ¿Sí? ¿Cuántos han entendido que la oración es importante? La oración es importante. ¿Sí? Yo sé que el doblegar rodillas representa oración, pero no solamente te lo digo porque llegue el agua a las rodillas, sino porque obviamente los niveles del agua o los niveles del río van a representar el nivel de madurez que hay en nuestra vida. ¿Sí? Y si tú quieres correr en la vida de este mundo, en este mundo imperfecto, solamente con el agua a los tobillos, lo que va a pasar es que un día te vas a secar y ya no vas a querer buscar al Señor. Por eso le está diciendo al profeta Ezequiel, es necesario nadar. ¿Sí? Entonces, el agua hasta las rodillas representa una mayor madurez también y un entendimiento de la vida espiritual que se basa en ¿qué? En las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Orar, ayunar, leer la Biblia, meditar la palabra, ¿sí? Hacer una vida de un devocional diario, ¿verdad? Llevar una línea de lectura. A eso nos referimos con el segundo nivel de las aguas que llegan a las rodillas.
Después, ¿qué dice? ¿Dónde le llega el agua? ¿Hasta dónde? ¿Al hombro o el lomo? Hasta los lomos. Sí, hasta acá, ¿verdad? Bueno, yo me toqué el codo, ¿verdad? Sí, el hombro, pero hasta los lomos, hermanos. Y los lomos representan que ya no solamente eres un cristiano que vive una vida devocional, que eres un cristiano que desarrollas el entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Primera de Pedro 1:13, por favor, si me lo pones en la pantalla. Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ¿qué dice? Ceñidos los lomos de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. También dice Efesios 6:14, por favor. Efesios 6:14. Dice 6:14, estad pues firmes, ¿qué dice? Ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad, y vestidos ¿con qué? Entonces, cuando está refiriendo a los lomos, se está refiriendo a ¿qué? Entendimiento, madurez, ¿verdad? Leíamos el pasaje de Pedro, ceñidos vuestros lomos con entendimiento. Y creo, hermanos, que cuando se refiere a ese nivel de agua que ya llega por la espalda, hace referencia a que debemos de tener la autoridad y la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento para derribar fortalezas de nuestra vida. Si bien llegaste conociendo al Señor porque te amaba, posteriormente entendiste que tenías que desarrollar disciplinas espirituales, ¿verdad? Pero hoy, cuando te llega a la altura de los lomos, entiendes que aún debes de vencer a los gigantes de tu pasado. Que también debes de vencer a los gigantes de la conducta inapropiada dentro del camino de Dios. O no se viene a cambiar de forma de ser en el Evangelio. O venimos a hacer los mismos, nada más que vamos a la iglesia cristiana. Entonces, los niveles del río, cuando se refiere a los lomos, se hablan de qué? Entendimiento. Yo les he puesto ejemplos, alguna vez ya prediqué acerca del entendimiento aquí los domingos, y les decía, el entendimiento es algo que te dice lo que tienes que hacer, ¿sí? Yo le pregunto, si usted lee Mateo 6:6, ¿cuántos saben qué dice Mateo 6:6? ¿Qué dirá? Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en lo público. ¿Qué te dice el entendimiento? ¿Qué te dice? El entendimiento es praxis. ¿Qué te dice el entendimiento? ¿Qué dirá ese Mateo 6:6, hermanos? ¿Qué me quiere decir? Hermanos, no se la compliquen, que vayan y oren. Eso es ser una persona entendida. De nada me sirve yo sabérmelo de memoria si no doblego rodilla. De nada me sirve decir que dice que el Señor me recompensa en lo secreto si no estoy dispuesto a pasar tiempo con el Señor en lo secreto. Eso es ser entendido. Una persona sabia es una persona no que sabe mucho, una persona que aplica lo que sabe. Una cosa es sabiduría, otra cosa es conocimiento y otra cosa es entendimiento, ¿sí? Hay personas que se creen sabias y no lo son. Hay personas que se creen saber mucho y no lo saben, ¿sí? Pero el entendimiento es algo que se demuestra con hechos, ¿sí? Yo les recuerdo el pasaje de los hijos de Isaacar que dice, los hijos de Isaacar eran hijos entendidos en los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que viajaban por el tiempo? No. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos porque dice, porque sabían lo que tenía que hacer Israel en la guerra. O sea que ser entendido no es estar cruzado de brazos. O sea que ser entendido no es saberte toda la Biblia. O sea que ser entendido no se trata de, nunca has faltado a la iglesia, ¿verdad? Eres como un mueble institucional de la iglesia. El ser entendido es ¿qué? Es aplicar los conocimientos de la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Si tú se la quieres aplicar a los demás y no te la aplicas, ¿qué eres? Un fariseo.
un sepulcro blanqueado, una tumba que por dentro puede estar pintada, pero por dentro no hay vida. Por eso es necesario ¿qué? El entendimiento. Yo te decía, nuestra vida cristiana inicia ¿qué? Como mojándonos los pies, ¿verdad? Ay, qué padre se siente mojarse los pies. Pero después nuestra vida tiene que acrecentarse, tiene que crecer y meternos al río de Dios, a un río poderoso de sanidad, de restauración, de provisión, de ayuda, de sustento, un río poderoso, un río divino. Entonces va el agua a nuestras rodillas y entendemos que es necesario ¿qué? Orar. ¿Cuántos saben que dice la Biblia, la oración del justo? La oración del justo puede mucho. ¿Sí? La oración no quita tiempo. La oración te da tiempo. ¿Sí? No es que las cosas que pasan en el mundo son coincidencias. ¿Sí? ¿Qué dice el budismo o hinduismo? Es el karma. ¿Ah? Te portaste mal, vas a renacer en una mosca. ¿Ah? No, yo no creo en eso, ¿verdad? ¿Ustedes creen en eso? Yo creo en la encarnación. Jesucristo se encarnó en sí mismo. No tuvo que venir de otra forma, ¿verdad? Sí. Ahora, imagínense, ¿verdad? Lo que el hombre puede decir. Por eso es necesario que tener el entendimiento. Otro pasaje que nos habla acerca del entendimiento es el camino a Emaús, donde dos discípulos van platicando y entristecidos dicen: nuestro rabí, nuestro Mesías, ya fue muerto, se nos acabó las cosas, se nos acabó el 20, dicen por ahí, ¿verdad? Y Jesús se les acerca sin ellos entender quién era, ¿verdad? Y Jesús le dice: ¿a poco no sabes que nuestro maestro fue muerto en la cruz? ¿A poco no sabes? Y él dice: como que los deja que saquen lo que traen en el corazón. Y llega un momento que Jesús dice, les abre el entendimiento. Y después de eso, ¿qué le dicen los discípulos? Quédate con nosotros. Y es un pasaje que alguna vez yo he predicado y que en lo personal me gusta mucho esa expresión de decirle a Jesús: Jesús, quédate conmigo. Solo aquellos que se les ha abierto el entendimiento entienden el valor de exaltar, de adorar, de cantarle, de aplaudirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos entendidos hay aquí? ¿Cuántos traen sus palmas para brindárselas al Rey de Reyes? Para decirle a Jesús: Jesús, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ay, como que se quiere ir a otro capítulo de este río poderoso, ¿verdad? Por último, ¿verdad? El nivel de gloria, un nivel que dice: este río no se puede pasar, sino que nadar. Y nadar, podemos aplicar que nadar es un acto de fe, un acto de creer, un acto de soltarse, un acto de vivir bajo la mano poderosa de Dios. Si bien cuando el agua está en las tobillos o en las rodillas, todavía tú puedes gobernarte, entre comillas, ¿verdad? Todavía tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando el agua te llega a los lomos, ya no es tan fácil. Te va a costar más irte para las cosas del mundo, ¿verdad? Porque ya decides estar con el Señor. Cuando se trata de adentrarse en el río de Dios, no cualquiera puede nadar en un río. ¿Alguien ha nadado en un río? Yo no, porque me voy con el Señor. ¿Sí? Porque los ríos son fuertes, son impetuosos. Al contrario, sabes, he visto ciertos programas que la gente que cae en un río tiene que dejarse flojito y cooperando y llevarse, que lo lleve la corriente a un lugar donde el agua esté más en bonanza y de ahí salirse. Pero si quiere pelear y quiere ganarle al río, y si no es un buen nadador, esa persona quedará en ese río. Por eso yo quiero decirte que la llenura del río de Dios, del río poderoso de Dios, es vivir una vida en totalidad, confianza en el Señor. ¿Sí? ¿Qué se necesita para flotar? Los que saben nadar, ¿qué se necesita para flotar? ¿Qué se necesita? Yo sé un poquito, ¿verdad? No, la verdad no soy
buen nadador. Pero ¿qué se necesita para flotar? Lo que yo he escuchado, lo que yo he visto, ¿qué se necesita? ¿Pelear con el agua? Se necesita decir, te voy a dominar, ahorita voy a mover las manos, soy el maestro del agua y ahorita no. ¿Qué se necesita para flotar? Hacerse ligero. No estar pensando, me voy a ahogar. Ah, ya me ahogué. Y estás en la pera orillita del mar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién se necesita para flotar, hermanos? ¿Cuánto les gusta nadar? Ahora resulta que al amasador le gusta. Señor, sana los corazones. Bueno, a los que gustan ir a veces a una alberca a remojarse un poquito, ¿verdad? Sí, a nadar un poquito. Los que les gusta lo de la nadada, tienen que soltar el cuerpo. Que no estar pensando me voy a ahogar, sino que solitos dejar y ponerse como esta es la posición, ¿verdad? No decimos porque es del diablo la de muertito, ¿verdad? Pero ponerse flojito y solito vas a flotar. Pero si quieres pelear con el agua, si tienes temor, si tienes miedo, ay, me voy a ahogar, y el agua te llega aquí y sientes que te vas a ahogar, pues tal vez sí te ahogues, porque no sepas controlar tus emociones en ese momento, ¿sí? Yo quiero decirte que el cuarto nivel del río de Dios tiene que ver con lo que dice Gálatas 2:19 y 20. Por favor, acompáñame, Gálatas 2:19 y 20. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20, ¿verdad? Es Gálatas 2:19, sí. Dice, con Cristo, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en el río de Dios es no vivir para sí, sino vivir para Él. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 1 al 5. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Dice, después me mostró un río limpio. ¿Se me ayudas, Eliel, por favor? ¿Me ayudas? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? ¿De dónde salía el de Ezequiel? De la casa de Dios, y del trono de Dios, ¿verdad? Dice, y del Cordero que está a la diestra, ¿verdad? 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaban el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad. ¿Qué dice de qué? De las naciones. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dice, no habrá aquí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Si bien, hermanos, nos damos cuenta cómo nos menciona que las aguas, ¿verdad?, viene a ¿qué? A traer sustento, ¿verdad? El Señor y las cualidades que el Señor tiene, los atributos divinos, también son representados como esas aguas. Unas aguas que nos empapan, unas aguas que renuevan nuestra vida, ¿verdad? Les decía ahorita la expresión que refresca nuestra vida. Y hermanos, en la Biblia hay varias citas que nos tienen que ver con las aguas. Leímos ya el libro de Ezequiel, leímos el libro de Apocalipsis. Y si leyéramos Génesis 2, del 10 al 14, nos hablaría de que en el Edén hay unos ríos, hay 4 ríos, ¿verdad?
¿verdad? Y esos 4 ríos tienen una simbología. Uno de ellos, el último, es el Éufrates, el Eidekel también, ¿verdad? El de Gadi. Y también tienen un simbolismo, y ahí fue Adán y Eva sembrados en el huerto de Edén. ¿Sí? Yo te decía, la voz de Dios, dice Apocalipsis, que es como ¿qué? Como el estruendo de muchas aguas. ¿Sí? O sea que es una voz imponente. ¿Sí? Podemos ver cómo el Salmo 46, 4 y 5, por favor, en traducción viviente. Salmo 46, 4 y 5. Dice, del río sus corrientes, dice, alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a aclarar la mañana. ¿Tienes? Dice, un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios. Dice, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esta ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. El río poderoso de Dios, donde hablamos de sanidad, donde hablamos de restauración, de abundancia, ¿verdad? Es un río que también es un río de gozo y de consuelo. ¿Sí? Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Dice, la morada santa del Altísimo. Este río, quiero decirte que es una metáfora de provisión, de gozo y de paz que proviene de la presencia de Dios para el pueblo de Dios. Leíamos el libro de Ezequiel 47 del 1 al 12 y representan ¿qué? Los ríos de sanidad. Diga conmigo, los ríos de sanidad. Los ríos de la creación, Génesis, donde es puesto Adán y Eva, ¿verdad? Los ríos de gozo y consuelo, que dice Salmo 46, 4 y 5. Cuarto, los ríos de sanidad, lo que leíamos en Ezequiel, ¿verdad? Todo lo que tocar estas aguas va a sanar. Todo lo que trae en estas aguas va a prosperar, ¿verdad? Los árboles que están alrededor, en la ribera o en la orilla de este río, van a dar su fruto. ¿Qué dice el Salmo? Árbol junto a corrientes de aguas. ¿Qué dice? Da su fruto en su tiempo y su hoja ¿qué? No cae. ¿Qué dice? Los que esperan, dice la Biblia, los que esperan en Jehová serán como árboles de ¿qué? De justicia, plantío de Jehová. Ahora, no por ser árboles, sino porque son sustentados. ¿Por qué? Por el río de Dios. Un árbol, una planta, un huerto que tiene una corriente firme de agua, nunca se va a secar y siempre va a prosperar, siempre va a dar fruto. Yo te pregunto, ¿hay algo en tu vida que no está dando fruto? Le falta agua. ¿Hay algo en tu vida que te molesta? Le falta agua. Hay muchos conflictos en el matrimonio, le falta agua. Tienes muchos conflictos con la gente, te falta agua. ¿Sí? Sientes que no estás creciendo, que no estás avanzando, o no sabes cómo lo vas a hacer en un futuro, te falta agua. Y no como aquellos predicadores que te avientan el agua. No, esa agua no. Vi un predicador y que Dios mío, el predicador le hacía así, yo le hacía así, ¡fua! Que Señor, cuántas bacterias llenos de religiosidad. Ese no es el río de Dios. Eso es fanatismo. ¿Sí? El río de Dios es algo espiritual que viene desde nuestro interior hacia nuestro exterior, que viene a transformar nuestra vida. El río de Dios sacude nuestro interior para limpiarnos, para sacar lo que no está tan bien de nuestro interior. Decía mi esposa, en esta vida nadie hay perfecto, nos podemos equivocar, pero aquellos que han entrado al río de Dios saben que ¿qué? Que tienen que beber de las aguas, que tienen que ir al Señor y decir, Señor, ven y haz una obra nueva en mi vida. A mí me gusta mucho parafrasear versículos cuando dice, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iré?
si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Podrás ir con el brujo, con el adivino, con el santero, con el agorero, con la metafísica, con el masón, ¿verdad? Con la logia, donde tú quieras, pero nadie de ellos tiene palabras de vida eterna. El río de Dios representa la vida eterna que tenemos en Él. Hoy hablamos de religiones del mundo, ¿verdad? Y tocó el budismo. El budismo no reconoce la vida eterna. El budismo se centra en el centro, es el hombre en su interior y su espiritualidad. Y ahí queda, ¿verdad? Pórtate bien, ¿verdad? Mahatma Gandhi, ¿verdad? Amor y paz. Pero cuando se refiere al evangelio, se refiere que el Señor quiere ser nuestro centro. Cuando se refiere al evangelio, quiere decir que no solamente es que te portes bien, es que te vaya bien. El evangelio no solamente es que te portes bien y que te vaya bien, que tu familia esté bien, que tu matrimonio esté bien, que todo lo que esté en tu vida esté bien. Ahora, tristemente, las corrientes de este mundo, alguna vez ya lo hablé en esta serie de pasajes, creo que fue en la primera, donde el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Cisternas para ellos, ¿verdad? Dice Jeremías, hicieron cisternas para sí y cisternas rotas. ¿Qué hace una cisterna? Bueno, en pocas palabras, es un contenedor de agua, ¿verdad? Sí. ¿Y se usa para qué? Para conservar el agua. ¿Sí? Se usa más en el sur porque se escasea el agua. También aquí yo creo que ya se van a estar usando las cisternas o los tinacos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hacen? Esos tinacos no sirven si no tienen una llave. Esas cisternas no sirven si no tienen una llave que las alimenta. Pero el Señor les dice más feo al pueblo de Israel, les dice cisternas rotas, que creen que van a contener agua y nunca lo van a poder hacer. Por eso el Señor quiere a nosotros, nos dice en su palabra, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria sea de Dios y no de quién, no de nosotros. Yo quiero decirte que el aceite es un tesoro, es algo valioso, la unción, pero el agua es algo muy valioso. Me atrevo a decir que si un día falta el agua, habrá muertes, habrá guerras, habrá destrucción. Tan solo vean los videos de las colonias que hubo en la pandemia y luego en la escasez del agua. La gente se estaba peleando y golpeándose porque alcanzaran agua de la pipa. Imagínate el día que ya no haya agua. ¿Qué va a pasar? Yo te pregunto, ¿podrías pensar lo mismo si habría un día que no pudieras acercarte a Dios? ¿Qué harías? Porque el salmista dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? Si estoy arriba, si estoy abajo, si estoy en medio, tú estás ahí, Señor. En el Seol, ¿verdad? En el cielo, tú estás ahí, Señor. Todo te es igual porque tú estás en todo lugar, Señor. Pero imagínate que así como se ha acabado el agua en algunos lugares, se cerrara la llave del río de Dios en nuestra vida. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, de creer que el agua que podamos tener en nuestro interior es suficiente para alejarnos de Dios, es suficiente para vivir una vida desordenada, es suficiente para vivir una vida conforme a las corrientes de este mundo. Pero porque quiero decirte, este mundo tiene una corriente y no es una corriente para alimentarte, para vivificarte, para refrescarte, es una corriente para perderte, para nunca encontrarte, para quedarte en el olvido. Por eso yo prefiero ir a la corriente del Señor. ¿Cuántos aquí en esta mañana quieren ir a la corriente del Señor, al río poderoso de Dios? Ponte de pie, por favor.